Bienvenidos a Aprender Más. Hoy vamos a estudiar inecuaciones con números racionales. Lo primero que vamos a ver es la definición de inecuación. Una inecuación es una desigualdad donde hay por lo menos un dato desconocido. El conjunto de los valores que verifican esta inecuación se llama conjunto solución y se lo representa mediante un intervalo. Vamos a suponer que nuestra inecuación nos dio como solución x mayor que 3. ¿Cuál va a ser la solución de esta inecuación? Lo que tendríamos que hacer es representar una recta, la recta numérica, marcamos el 0, como acá nuestra solución nos dio que x es mayor que 3, vamos a ubicar hasta el número 3 en la recta numérica, y como me está indicando que la solución de nuestra inecuación son los mayores que 3, los mayores se ubican a la derecha de 3. Por lo tanto, vamos a tener todos los números que sean mayores que 3 y que estén ubicados hacia la derecha. Si lo queremos escribir como un conjunto, la solución va a ser desde nuestro número 3 hasta el infinito positivo. Si en cambio nuestra solución hubiese sido x menor que 3, yo hubiera dibujado también la recta numérica, marcamos el 0, el 3, y como me está diciendo que son los valores menores que 3, voy a marcar desde el 3 hacia la izquierda todos los valores que se encuentren en la recta. Por lo tanto, nuestra solución escrita como un intervalo va a ser desde el menos infinito hasta el 3 positivo. Recordemos que en la recta numérica se lee de izquierda a derecha, como nosotros leemos habitualmente, de izquierda a derecha. El primer valor que nos encontraríamos es el infinito y vengo hasta el número 3. Acá el primer valor que encuentro en la solución es desde el 3 y hacia el infinito positivo. Esto es cuando tenemos un mayor o un menor. ¿Qué ocurre si nuestra solución implica tener un mayor igual o menor igual? Cuando tenemos mayor igual o menor igual, este número, por ejemplo el 2, represento la recta numérica, marcamos el 0, el valor 2, y como me está dando en el primer caso, que son los valores mayores o iguales a 2, el 2 está incluido dentro del conjunto solución, por lo tanto lo voy a representar con un corchete, y si yo quiero escribirlo como un conjunto, voy a escribir que la solución de esta inecuación va a ser desde el número 2 inclusive hasta el infinito positivo. En los casos anteriores era desde el 3 hasta el más infinito o infinito positivo sin incluir el número 3. En este caso también desde el menos infinito hasta el 3 positivo sin incluir el 3. En este sí lo incluye al número 2. Vamos a ver un ejemplo para estudiar este tipo de soluciones. Supongamos que tengo una ecuación, vamos a hacer una muy simple con números enteros. 2x más 1 menor o igual que 5x menos 8. Para resolver una inecuación tenemos que trabajar igual que con una ecuación. Solo tenemos que tener en cuenta una regla. Si en esta desigualdad yo multiplico a ambos miembros por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Si yo lo multiplico o lo divido por un número negativo, invierto el sentido de la desigualdad. Ahora vamos a ver otro caso donde tenemos que hacerlo. Vamos a suponer que yo tengo que resolver esta inecuación. Para poder resolver esta inecuación, yo tengo que decidir ¿de qué lado voy a escribir las x? Vamos a suponer que yo quiero escribir las x a la izquierda. Utilizo el mismo procedimiento que con las ecuaciones. Este término que ya tenía x lo vuelvo a copiar
Y el término que tiene 5x, yo tengo que escribirlo del otro lado de esta desigualdad, restando. Copio el menor igual, tendría que escribir este menos 8 que me quedó a la derecha, y ahora vamos a escribir el más 1 que tengo a la izquierda, lo tengo que escribir a la derecha con la operación contraria. Si de este lado suma, lo escribo restando. Vamos a ir resolviendo lo que tenemos a cada lado de la desigualdad. Por ejemplo, 2x menos 5x me da menos 3x. Menor o igual que menos 8 menos 1 me da menos 9. Ahora, yo este menos 3 que está multiplicando a la x, tengo que sacarlo de este lado del igual y escribirlo del otro lado. Entonces, yo recién les dije que había que respetar una regla que decía que si yo multiplicaba o dividía a una desigualdad por un número negativo, tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Entonces, como en este caso yo voy a escribir este número negativo dividiendo, tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Entonces, si acá está por menos 3, escribo dividido menos 3 y el sentido de la desigualdad lo cambié. ¿Por qué lo cambié? Porque si no, no se va a verificar la solución del sistema. Resuelvo, menos 9 dividido menos 3 me da 3 positivo. Y ahora voy a representar la recta numérica y vamos a marcar nuestra solución. Represento la recta numérica, marcamos el 0, 1, 2, 3 y acá dice que x debe ser mayor o igual que 3. Marco el 3. Los mayores o iguales. Como dice igual, pongo un corchete. Por lo tanto, nuestra solución va a ser desde el número 3 hasta el infinito positivo. Verifiquemos esta solución dentro de esta inecuación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, como a mí me dice que cualquier número que esté dentro de este intervalo verifica la inecuación, vamos a comprobar con dos ejemplos numéricos que se verifica esta inecuación. Por ejemplo, vamos a darle primero a la x valor 4 y después vamos a darle, por ejemplo, valor 10. También podemos darle 3, porque 3 está incluido como solución. Entonces, si la x la reemplazo por 4, debe verificarse esta desigualdad. Vamos a reemplazar el valor de x por 4. Entonces nosotros tenemos 2x más 1 tiene que ser menor o igual que 5 por x menos 8. Reemplazo por 4. Entonces, donde está la x, ponemos 4. Pongo 4 acá, sigo escribiendo, más 1, menor o igual que 5 por, nuevamente donde está la x pongo 4, y sigo escribiendo la inecuación. 2 por 4 es 8, más 1, y de este lado tenemos 5 por 4, 20, menos 8. 8 más 1, 9, 20 menos 8, 12. 9 es menor que 12. Se verifica la desigualdad para x igual a 4. Si yo reemplazara por 10, tenemos que hacer 2 por, y donde está la x ponemos el número 10, más 1, menor o igual que 5 por, donde está la x, en este caso ponemos 10, menos 8. Y otra vez, 2 por 10, 20, más 1, y del otro lado de la desigualdad, 5 por 10, 50, menos 8. 20 más 1 es 21, y 50 menos 8 es 42. 21 es menor que 42. ¿Qué pasaba si nosotros le dábamos a la x valor 3? Porque también podíamos reemplazarlo por 3. Si mi x yo la reemplazaba por 3, íbamos a tener que poner en la x 3. Entonces, miren qué obtenemos. 2 por 3,
Sigo escribiendo la desigualdad, más 1 menor o igual que 5 por 3 menos 8. 2 por 3, 6, más 1, y en este caso 5 por 3, 15, menos 8. 6 más 1, 7, 15 menos 8, 7. Se verifica la igualdad, 7 es igual a 7. Entonces, cuando nosotros tenemos un mayor o igual o un menor igual, el primer número nos va a dar la solución con el igual. Y si ponemos un valor mayor o un valor menor, de acuerdo a como nos sea la desigualdad, nos va a dar siempre con el mayor o el menor. Entonces, lo importante es que cuando nosotros dividimos o multiplicamos por un número negativo, tenemos que invertir el sentido de la desigualdad. Fíjense que nosotros acá teníamos menor o igual y yo para resolverla puse mayor o igual. Vamos a ir a un caso con números racionales. Supongamos que nuestra inecuación es 1/2 por x menos 5 mayor o igual que x más 3/4. Bueno, yo puedo decidir de qué lado quiero poner las x. Puedo hacerlo tanto a la izquierda como a la derecha. Del lado que yo lo resuelva, la solución va a ser igual. Si nosotros seguimos el mismo procedimiento que veníamos haciendo con las ecuaciones, siempre agrupábamos las x a la izquierda. Podemos continuar de esa manera. Entonces voy a copiar el 1/2, que ya lo tengo a la izquierda, y este término tengo que escribirlo del otro lado de la desigualdad. Por lo tanto, como está sumando a la derecha, lo escribo a la izquierda restando. Copio el 3/4 que ya tengo a la derecha y el menos 5 tengo que escribirlo del otro lado de la desigualdad con la operación contraria. Ahora tenemos que hacer dos operaciones. 1/2 menos 1 entero y 3/4 más 5 y ponemos las soluciones. Hacemos 1/2 menos 1 entero. Mínimo común múltiplo 2, 2 dividido 2, 1 por 1, 1, 2 dividido 1, 2 por 1, 2, 1 menos 2, menos 1/2. Quiere decir que de este lado tendremos menos 1/2 x. Otra vez nos vuelve a dar un número negativo multiplicando la x. Por lo tanto, cuando yo lo escriba del otro lado del igual, tendré que invertir el sentido de la desigualdad. Y ahora tenemos que hacer 3/4 más 5. Mínimo común múltiplo es 4, dividido 4, 1, por 3, 3. 4 dividido 1, 4, por 5, 20. 3 más 20, 23 cuartos. Y ahora, recordemos invertir el sentido de la desigualdad. 23 cuartos dividido menos 1/2. Vamos a hacer la operación en cálculo auxiliar. Ponemos por y damos vuelta a la segunda fracción. Y podríamos simplificar el 2 y el 4 por 2. En este caso me da 1 y acá 2. Entonces ahora tenemos 23 por 1, 23. 2 por 1, 2, más por menos, menos. Quiere decir que x es menor o igual que menos 23 medios. Si nosotros queremos escribir la solución de esta inecuación, representamos una recta. Dice menos 23 medios. Quiere decir que es un número negativo. Si yo tengo el 0, por ejemplo, en esta posición, el menos 23 medios, para saber dónde se ubica, tendría que hacer 23 dividido 2, que me da 11 y medio. Quiere decir que yo voy a tener el 23 medios. Si acá tenemos, por ejemplo, el menos 10, el 23 medios va a estar por acá, negativo. Y me dice que son los menores a este número, menores o iguales. Entonces, los menores o iguales están a la izquierda de este número. Por lo tanto, la solución va a ser desde el menos infinito hasta el menos 23 medios inclusive. En los infinitos, positivo o negativo, siempre se pone paréntesis.
Si nosotros queremos verificar esta inecuación, podemos poner cualquier número que esté dentro de este intervalo y verificaremos que se cumple. Por ejemplo, si nosotros este número, dijimos que 23 medios escrito como decimal era menos 11 y medio. Si yo, por ejemplo, en mi ecuación, para que sea más simple, la reemplazo por menos 12, x igual a menos 12, tiene que verificarse la desigualdad que tenemos escrita. Entonces tendríamos, fíjense que la inecuación era 1 medio por x menos 5 mayor o igual que x más 3 cuartos. Si nosotros en la solución ponemos el valor menos 23 medios, nos va a dar el igual. Vamos a poner cualquier número que esté más allá del menos 23 medios para ver si lo resolvimos bien. Entonces, por eso elegimos el menos 12. Tendríamos que reemplazar por menos 12 cada vez que aparece x. Entonces, yo voy a copiar todos los valores menos la x, donde voy a reemplazarlo por, en este caso, menos 12. Entonces, vamos a poner menos 12 acá y menos 12 de este lado del igual. Entonces tenemos 1 medio por menos 12. Si nosotros separamos en términos, tenemos que resolver esta multiplicación. Simplificaría por 2. Entonces me da menos 6 menos 5. Mayor o igual que menos 12 más 3 cuartos. Tenemos que hacer la operación. Vamos a hacerla acá como cálculo auxiliar. Mínimo común múltiplo 4, dividido 1, 4. Por 12 es 48 negativo. 4 dividido 4, 1. Por 3, 3. Menos 48 más 3 es menos 45 cuartos. Y acá tenemos, del lado izquierdo de la desigualdad me da menos 11 y del lado derecho me da 45 cuartos. ¿Y cómo sabemos si lo hicimos bien? Tenemos que escribir este número fraccionario como decimal. Entonces vamos a dividir 45 dividido 4. 45 dividido 4 me da menos 11,25. Entonces, menos 11 ¿es mayor que menos 11,25? Sí, miren. Yo tengo menos 11 acá y menos 10 acá. De este lado, lejos, tendríamos el 0. Y hacia la derecha los números positivos. Si yo tengo que ubicar el menos 11,25, acá tengo el menos 12, el menos 11,25 estaría por acá. Entonces, entre menos 11,25 y menos 11, ¿cuál es mayor? El que está más cerca de 0. El que está más cerca de 0 es el menos 11. El menos 11,25 está más alejado de 0, por lo tanto es menor. Recuerden que en los números negativos, los que están más lejos del 0 son menores. Entonces, menos 12 es menor que menos 11 y es menor que menos 10. Y es menor que menos 9 y es menor que cualquier número que tenga ubicado entre menos 10 y 0. Por lo tanto, se verifica la desigualdad para el valor que nosotros elegimos. Hagamos un ejemplo más. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. El último ejemplo es 2 por 1 cuarto x más 0,2 menor o igual que 0,25 por x menos 2 quintos. Vamos a aplicar, como en todas las ecuaciones, la propiedad distributiva y luego agruparemos las x de un lado y los números del otro lado de la desigualdad. Entonces tenemos 2 por 1 cuarto, simplifico el 2 con 4 por 2 y me da 1 medio. Escribo este 0,2 como fracción. Es 2 décimos simplificado por 2, 1 quinto. Escribo el signo de la desigualdad que es menor o igual. 0,25 escrito como fracción es 25 cienavos. Simplifico por 25 y me da 1 cuarto.
quiere decir que yo tengo que hacer 1/4 por x menos 2/5. Entonces, en el siguiente paso aplicaré la propiedad distributiva. Y tenemos 1/4 por x, que es 1/4 x, y 1/4 por 2/5, 1/4 por 2/5, voy a simplificar el 2 con el 4 y me va a dar 1/10. Entonces, ahora vamos a agrupar las x a la izquierda, copio el 1/2, x, y este 1/4 que está sumando lo voy a escribir restando. Y a la derecha vamos a escribir los números. Entonces el 1/10 que ya tengo lo vuelvo a copiar igual. Y este 1/5 lo voy a escribir restando. Tenemos que resolver dos operaciones. 1/2 menos 1/4 y menos 1/10 menos 1/5. Entonces tenemos 1/2 menos 1/4 mínimo común múltiplo 4. 4 dividido 2, 2 por 1, 2. 4 dividido 4, 1 por 1, 1. 2 menos 1, 1/4. Acá tenemos 1/4 x. Y menos 1/10 menos 1/5, mínimo común múltiplo 10. 10 dividido 10, 1 por menos 1, menos 1. 10 dividido 5, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 1 menos 2 es menos 3/10. Entonces, yo tengo que calcular x, el 1/4 que está multiplicando lo voy a escribir del otro lado del igual dividiendo. En este caso, como no estoy dividiendo por un número negativo, el sentido de la desigualdad no cambia. Si tenía menor o igual, dejo menor o igual. En los casos anteriores tuvimos que cambiar el sentido de la desigualdad porque pasábamos dividiendo un número negativo. Entonces tenemos que resolver 3/10 dividido 1/4, que la vamos a transformar en multiplicación, dando vuelta a la segunda fracción, simplifico por 2, y tenemos 3 por 2, 6, 5 por 1, 5, quiere decir que el resultado de nuestra inecuación es x menor o igual que menos 6/5. Si nosotros representamos la recta numérica, vamos a tener un número negativo, menos 6/5 es un número que está después del menos 1 hacia la izquierda. Si tuviéramos menos 5/5 me daría menos 1, vamos a suponer que lo tengo ubicado acá. Y me dice que la x es cualquier valor que sea menor que menos 6/5, o sea, cualquier número que esté ubicado hacia los números negativos. O sea que la solución va a ser desde el infinito negativo hasta el menos 6/5. Verifiquemos con cualquier número que esté dentro de este intervalo. Por ejemplo, podemos escribir x igual a menos 2. Entonces reemplazaremos en nuestra inecuación, que es esta, o podemos escribir esta que ya la pasamos a fracción, 1/2 más 1/5, vamos a escribir esa. Entonces es 1/2 x más 1/5 menor o igual que 1/4 x menos 1/10. Menor o igual que 1/4 x menos 1/10. Entonces reemplazamos la x por el valor menos 2. Vamos a copiar todo igual y vamos a reemplazar la x por menos 2. Y vamos a ir resolviendo las operaciones. Entonces, reemplazo por menos 2 y por menos 2. Separaremos en términos, iremos resolviendo las operaciones como corresponden. Acá vamos a simplificar este 2 con este 2, nos quedaría 1 y 1, y acá este 2 con este 4 y me quedaría 2 y 1. Y ahora sigo resolviendo. Entonces tenemos 1 por menos 1 es menos 1, más 1/5, menor o igual que menos 1/2 me da el primer término, menos 1/10. Tenemos que resolver estas dos cuentas. Menos 1 más 1/5 y menos 1/2 menos 1/10. Entonces tenemos
Ponemos un 1 en el denominador, mínimo común múltiplo 5, dividido 1, 5 por 1, 5. 5 dividido 5, 1 por 1, 1. Menos 5 más 1 es menos 4 quintos. Y en la segunda operación, mínimo común múltiplo entre 2 y 10 es 10. 10 dividido 2, 5 por 1, 5. 10 dividido 10, 1 por 1, 1. Me da menos 6 décimos. Este podemos simplificarlo y tenemos menos 3 quintos. Simplifico ambos por 2. Entonces, la primera operación me daba menos 4 quintos. Y la segunda operación me daba menos 3 quintos. Menos 4 quintos es menor que menos 3 quintos. Recordemos que si yo ubico fracciones, por ejemplo, 0 acá, y voy a ubicar los negativos, entonces tengo menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 3 quintos, menos 4 quintos, menos 5 quintos, que esto es un entero negativo. Entonces fíjense que tenemos el menos 4 quintos está ubicado más lejos del 0 que este número, que es menos 3 quintos. Por lo tanto, el menos 3 quintos es mayor que menos 4 quintos, que es lo que dice esta desigualdad. Por lo tanto, se verifica la solución que nosotros obtuvimos, que es desde menos infinito hasta menos 6 quintos. Hagamos un repaso de lo que estudiamos hoy. Primero vimos que era una inecuación, que era una desigualdad, donde tengo que encontrar por lo menos el valor de una incógnita. Si me dice que la solución son los mayores a un número, se ubican a la derecha, si son los menores, se ubican a la izquierda. Si dice solamente menor, ponemos un paréntesis. Si dice menor o igual o mayor o igual, se coloca un corchete, ya que está incluido ese número en la solución. Resolvimos una ecuación simple, donde en el primer ejemplo vimos que si teníamos que dividir o multiplicar por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invertía. En este caso, por ejemplo, teníamos menos 3x menor o igual que menos 9, como tuvimos que escribir el menos 3 dividiendo, cambiamos de menor o igual a mayor o igual y verificamos con 3 valores diferentes la solución que obtuvimos. Luego hicimos dos inecuaciones con números racionales, una donde solo teníamos números fraccionarios, donde también tuvimos que cambiar el sentido de la desigualdad, ya que teníamos menos 1/2 por x mayor o igual a 23 cuartos, y otra vez tuvimos que dividir por un número negativo, por lo tanto, como teníamos mayor o igual, escribimos menor o igual por el número negativo. Tomamos cualquier valor que estuviera dentro del intervalo solución y verificamos que nuestra solución era correcta. Y en el último caso, tuvimos que aplicar una propiedad distributiva de ambos lados del igual, pero como en este caso el número que teníamos que pasar dividiendo era un número positivo, no cambió el sentido de la desigualdad. Es muy importante tener en cuenta esta propiedad para poder resolver los cálculos. Espero que hayan comprendido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.